Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse, cumplir esta cita con nosotros. Mi nombre es Andrea Rodríguez, soy jefe de marketing en Simplifica y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a hablar sobre el tema de pensiones, ya que nos hemos dado cuenta que muchas personas tienen dudas acerca de cuál es el fondo de pensiones que más le conviene según sus propias necesidades, ¿no? Vamos a esperar un poquito mientras que se conecta más gente para presentarles a nuestra invitada. Mientras tanto, pues nada, les voy contando para los que no saben. En Simplifica nos dedicamos a ayudarles a los jefes del hogar para que puedan contratar a sus empleados domésticos con todas las de la ley. De esta manera pueden evitar riesgos. Para las personas que están interesadas, pueden ingresar a nuestra página web www.simplifica, la primera con y.com, y en nuestro chat, pues un experto en contratación y nómina les puede asesorar y resolver todas las dudas que tengan. O también se pueden comunicar al 743-7648 en Bogotá. Bueno, bueno, esperemos un momentico. Bueno, Jose, tú nos avisas, ¿podemos iniciar de una vez? Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Les quiero presentar el día de hoy a Camila Botero. Camila es especialista en todo el tema de fondos de pensiones y es Financial Planner de Scandia. El día de hoy nos va a ayudar y nos va a dar una asesoría completa porque todas las personas que somos empleados o que estamos cotizando a seguridad social, en algún momento tenemos que tomar la decisión de cuál es el fondo de pensiones que más nos conviene, porque normalmente no tenemos, digamos que un conocimiento avanzado del tema y es como lo que nos dice una persona o lo que nos sugiere algo o los que nos sugieren nuestros empleadores, que pues también es válido, pero pues siempre es importante como saber qué es lo mejor según nuestras necesidades. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar esta invitación y podernos ayudar, no solo a nuestros clientes, sino a toda la comunidad que nos ve hoy acá en Simplifica, para que nos ayudes, bueno, con este tema de pensiones que en realidad cada vez es como más difícil como de entender o no sé si es que no tenemos como la información completa. Entonces, cuéntanos porfa lo que nos vas a compartir. Listo, Andrea. Bueno, entonces, básicamente, como tú lo dices, el tema de pensiones, pues es un tema que nos debería importar a todas las personas que estamos, pues, trabajando de manera independiente, de manera o empleados, porque efectivamente, pues esa es la plata con la que vamos a contar en el momento de pensionarnos. Demasiados, o sea, la gente tiene demasiados miedos, demasiadas preguntas, demasiadas incertidumbres con respecto al tema de pensiones. Entonces, pues yo programé esta charla cortica pues para compartir con ustedes y espero que les queden las cosas claras. Entonces, lo primero que yo les quiero, el primer mensaje que yo le quiero dar a todo el mundo es que empezar a pensar en la pensión con tiempo es un beneficio para usted. ¿Por qué hablo yo y por qué arranco yo con esta frase? Porque normalmente las personas se empiezan a preocupar por su pensión cuando están ya cerca de ella, ¿sí? Y eso es un error. Es un error porque en ese momento hay muy poco que podamos hacer ya para trabajar y mejorar la pensión. Entonces, realmente lo que yo quiero invitarlos a todos es a empezar a pensar en la pensión, ojalá desde el momento en que arranquen a trabajar. Entonces vamos a arrancar pensando un poquito y hablando un poquito de cuáles son esas frases que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos del tema de pensiones. Lo primero es
cómo funciona la pensión. Hay muchas personas que ni siquiera entienden cómo funciona realmente la pensión y cuánto es la plata que yo aporto y que aporta mi empleador y a dónde se va esa plata. La segunda, que es un tema que en este momento está súper de moda y es la diferencia entre el fondo público y el fondo privado. Como tú misma decías, Andrea, uno a veces escoge el fondo de pensiones o incluso el régimen en el cual estar porque el papá, el tío, el primo, el abuelo, el amigo le dijo a uno en cuál estar y no se toma la tarea realmente de entender juiciosamente en cuál debo estar yo de acuerdo con mis necesidades y mis expectativas. ¿Por qué me conviene más estar en un régimen que en otro? Cuando me refiero al régimen es en Colpensiones, que es el fondo público, o en los fondos privados que existen 4 en Colombia. Y una vez escojo estar en el fondo en el que yo estoy, ¿cuál es esa asesoría en pensiones que yo debería tener? Entonces vamos a arrancar con la primera frase y es el tema de cómo funciona la pensión. Entonces básicamente la pensión es un ahorro que hacemos todas las personas durante nuestra vida productiva, no solamente para garantizar cuando nos retiremos, ¿sí? Sino también para garantizar el caso de una invalidez o una muerte, que eso pues también es bien importante para nuestros beneficiarios. Ese ahorro, ¿de qué se compone ese ahorro? Si yo soy empleado, el 4% digamos, el 16% se va a la pensión. De ese 16%, el 4% lo pongo yo como empleado y el 12% lo pone el empleador. Si yo soy independiente, el 16% lo pongo yo como independiente. Cuando estamos en los fondos privados, realmente de ese 16% no se va el 100% a nuestro fondo de ahorro, porque obviamente hay unos seguros y hay unos costos administrativos. Entonces, lo que realmente se va al ahorro es el 11.5%. Y ese fondo tiene unos rendimientos, que es lo que hace que la plata crezca mes a mes y año a año hasta llegar al momento de pensionarnos. La segunda cosa que les decía yo que se nos viene a la cabeza es, bueno, listo, ya entendí cómo funciona, ahora, ¿cuál es la diferencia real entre el fondo público y el fondo privado? Que como les decía, es un tema que tiene hoy en día, pues es un tema del que se está hablando mucho hoy en día. Entonces yo les voy a contar unas diferencias importantes que uno como usuario debe conocer. El fondo público, vuelvo y les digo, es Colpensiones y los fondos privados son Protección, Porvenir, Escandia y Colfondos. Entonces, la primera diferencia son los requisitos de pensión. ¿Qué es requisitos de pensión? ¿Qué tengo que cumplir yo para poderme pensionar en un régimen o en el otro régimen? En el fondo público, sí o sí, hay que cumplir con una edad, que para las mujeres es 57 años y para los hombres son 62 años, y con un número de semanas que hoy en día estamos en 1.300 semanas. No es una o la otra, son las dos. ¿Listo? En el fondo privado realmente no existe un requisito como tal en edad y semanas. Uno se puede pensionar en el fondo privado en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con un capital suficiente para que a la hora de que calculen la pensión le puedan dar a uno el 110% de un salario mínimo, ¿sí? Eso quiere decir que si hay personas que a los 55 años su capital da para que el actuario calcule y diga, mire, de acuerdo con la proyección y la expectativa de vida en Colombia, a usted le queda, yo le puedo entregar a usted 2 millones de pesos. En ese momento, esa persona, si tenga 55 años, se puede pensionar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La segunda diferencia, el tipo de cuenta. ¿A qué me refiero con el tipo de cuenta? ¿A dónde se va la plata de las pensiones que yo todos los meses aporto? En el fondo público hay un fondo común. Eso quiere decir que no hay un fondo a nombre de Camila Botero, sino que hay un fondo a donde entran los aportes de todos los que están cotizando y salen las pensiones de todos los pensionados. Mientras que en el fondo privado se llama una cuenta de ahorro individual, que es una cuenta depositada a nombre del afiliado. Esa cuenta tiene una característica muy importante y es que es un patrimonio autónomo. Esa característica importante, ¿qué significa? Que sin importar cuál sea el administrador, bien sea Escandia, Protección, Porvenir o Colfondos, si el administrador se quiebra, a esa plata no le pasa nada, porque esa plata está totalmente autónoma del patrimonio del administrador. Sí, eso es bien importante porque mucha gente, yo he oído muchas veces cuando me siento a asesorar a las personas que dicen, no, pero es que a mí me da miedo y yo mejor me paso a Colpensiones porque si el fondo se quiebra me quedo sin la plata. Eso no es así, entonces para que ustedes tengan esa tranquilidad.
La tercera diferencia entre el fondo público y el fondo privado es la forma como me pensiono. Digamos que esta forma de pensionarnos es la que realmente hoy en día está haciendo que muchas personas migren al fondo público sin realmente entender más allá de las cifras, ¿sí? Entonces, en el fondo público hoy en día existe una forma de pensionarnos que se llama el régimen de prima media, que uno se pensiona con un porcentaje del promedio del salario de los últimos 10 años, ¿sí? Mientras que en el fondo privado es un cálculo actuarial que se calcula dependiendo de la plata que se tenga en el fondo total, ¿sí? ¿Por qué les digo yo que por eso se está pasando mucha gente? Porque obviamente muchas personas, si les hacen el cálculo, normalmente les hacen el cálculo con el salario que tienen en este momento, que normalmente es un salario alto, ¿sí? Y obviamente en la gran mayoría de los casos aparece que pues que es mucho mejor irse al fondo público si se mantiene ese salario. Pero la recomendación que yo siempre les doy es hay que ir un poquito más allá y entender un poquito más allá el riesgo que se tiene si uno se pasa, porque qué pasa si te quedas sin ese salario alto, hay que entender un poquito de dónde o si uno puede sacar la plata para mantener esa pensión alta, para poder tener realmente la pensión, que fue el cálculo que uno hizo. La otra diferencia son los requisitos para la pensión mínima y en esto me quiero detener un poquito porque también he oído mucho hablar a las personas que me dicen, no, pero ¿cómo así? Entonces, si yo trabajé toda la vida y tengo 62 años y trabajé las 1.300 semanas y no tengo el capital que exigen los fondos privados, no voy a tener pensión. Entonces, aquí me quiero detener un poquito. Los requisitos para tener una pensión mínima, cuando me refiero a pensión mínima, es para tener un salario mínimo de pensión. En el fondo público es la misma, edad y semanas, ¿sí? Si usted tiene 57 años, mujer, o 62 años, hombre, y ha cotizado 1.300 semanas, tiene derecho en el fondo público, es decir, en Colpensiones, a tener como mínimo un salario mínimo de pensión. Mientras que en el fondo privado, para tener también un salario mínimo de pensión, hay que cumplir igual la de 57 años, mujer, o 62 años, hombre, pero no 1.300 semanas, sino 1.150 semanas. Yo me detengo acá específicamente pues porque estamos hablando con Simplifica y cuando hablábamos con Andrea, Andrea me decía que muchas veces las personas preguntan si deben incluir a sus empleadas en el fondo público o en el fondo privado porque tienen mucho esta duda. Entonces les quiero decir, en ninguno de los dos regímenes hay ningún riesgo, o sea, las personas, sobre todo las personas que toda la vida han aportado por salario mínimo, en cualquiera de los dos van a tener derecho a su salario mínimo, ¿sí? Digamos que a mi forma de ver, pues el fondo privado o los fondos privados tienen una ventaja y es que son 150 semanas menos que tienen que cotizar, es decir, 3 años menos para tener el requisito de pensión mínima, ¿sí? Entonces las personas, incluso si tienen 57 años o 62 años los hombres y ya tienen las 1.150 semanas, tienen derecho a tener su salario mínimo de pensión. Y la última diferencia, pues que son otras diferencias, es que en el fondo público la pensión solamente es heredable si uno está casado o tiene hijos, ¿sí? Y no existe la figura que se llama devolución de saldos. En Colpensiones existe una cosa que se llama indemnización sustitutiva. ¿Cuándo se hace indemnización sustitutiva? Cuando la persona trabajó, cumplió 62 años o 57 años y definitivamente no está ni por la mitad del camino para lograr las semanas cotizadas. En ese momento la persona dice, yo definitivamente no voy a seguir trabajando y no me voy a pensionar, le van a devolver, pero solamente le van a devolver lo equivalente al 4% de aportes que él como empleado hizo, ¿sí? Mientras que en el fondo privado, en caso de uno no cumplir ni la edad, ni las semanas, ni el capital suficiente para pensionarse, uno puede pedir a esa edad, es decir, 57 o 62 años, una devolución de saldos que le van a devolver toda la plata que está en el fondo, que es decir, el 4% de lo que uno aportó, es decir, el 11.5% de los aportes que se hicieron mes a mes de toda la vida que uno hizo los aportes con sus rendimientos. Listo. La siguiente pregunta es ¿por qué me conviene más un régimen que otro? Que era un poco lo que estábamos hablando ahorita. Y es el tema de yo quiero saber si yo debo estar en el fondo público o en el fondo privado y por qué debo tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, lo primero es definitivamente en ese tema hay que tener asesoría, ¿sí? O sea, eso no es un tema que uno puede tomar
la decisión, vuelvo y digo porque me lo dijo mi papá, mi tío, mi primo o mi abuelo. ¿Y cómo se tiene esa asesoría? Aquí les estoy mostrando un poquito unas simulaciones que yo le he hecho a algunos clientes míos. Cuando yo hablo del régimen de ahorro individual son los fondos privados y cuando hablo del régimen de prima media es el fondo público. Entonces aquí les estoy mostrando un ejemplo de una persona, de un cliente mío real, una persona de 34 años que ha cotizado durante 10 años por un salario promedio de 3,5 millones. A esa persona específicamente le conviene más estar en el fondo privado que en el fondo público, ¿sí? Mientras que acá está la foto de otra persona, una persona de 40 años que ha aportado 15 años por un salario promedio de 6 millones de pesos. A esa persona específicamente le conviene mucho más estar en Colpensiones que en el régimen de ahorro individual o en los fondos privados. Entonces, digamos que el mensaje que yo quiero dejar acá clarísimo es que la foto de cada persona es diferente. Y no solo la foto de cada persona es diferente, sino que cada uno debe entender la situación más allá de los números, como yo les decía ahorita. ¿A qué me refiero con entender la situación más allá de los números? Y es, si yo simplemente reviso cuánto me da si me pensiono en el fondo público y en el privado en términos de números, como les decía ahorita, es muy probable que numéricamente me salga mejor el fondo público que el privado. Sin embargo, yo tengo que entender un poquito más allá de si yo, que hoy en día me gano 15 millones de pesos, me quedo sin puesto cuando ya me faltan 10 años para pensionarme, que como les decía ahorita es lo que realmente importa en Colpensiones. Yo tengo de dónde sacar plata de mi bolsillo para seguir haciendo los aportes por esos mismos 15 millones de pesos o definitivamente no tengo la plata y pues digamos que quedaría súper mal y se me bajaría en en ese momento la pensión. Entonces hay que entender eso en este momento, digamos, en términos de coronavirus. Hemos tenido muchos casos de gente que tomó la decisión hace relativamente poco de pasarse a Colpensiones, digamos, asumiendo el riesgo y pensando que no se iban a quedar sin puesto y pues están en este momento en la contingencia y están realmente pues angustiados porque no tienen de dónde sacar para mantener unos buenos aportes y tener una buena pensión. Entonces, definitivamente el tema de pensiones es un tema que hay que tener asesoría y que cada uno tiene que mirar su foto y entender un poquito cómo funciona en su caso específico. Ahora, ¿cuál es esa asesoría en pensiones aparte de eso que les acabo de explicar? Entonces, lo primero, que es súper importante, hay que revisar la historia laboral. La historia laboral es un documento que nos muestra mes a mes, desde que empezamos a trabajar hasta hoy, que estén todos nuestros aportes hechos. Normalmente las historias laborales no no tienen huecos por mala fe de la empresa ni del fondo de pensiones, sino porque ustedes saben que los sistemas pues a veces fallan. Yo personalmente a mis clientes siempre les mando la historia laboral una vez en el año y una vez pues son clientes míos les mando la historia laboral en ese momento para hacer como un recuento de todo lo que llevan aportado, y hay muchos clientes que han tenido baches en esa historia laboral, entonces es importante revisarlo y simplemente se manda a corregir. En la gran mayoría de los casos se corrige, pero es importante hacerlo a tiempo, ¿sí? La segunda asesoría que hay que hacer es hacer una proyección de pensión, cuanto antes mejor. ¿Qué es esa proyección de pensión? Como yo les mostraba ahorita, son estos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios que yo les estoy mostrando es una proyección de pensión donde le dice a usted si usted está en el fondo público o en el fondo privado y sigue con las mismas condiciones que tiene actualmente, pues ese va a ser el valor de su pensión. Entonces, eso hay que hacerlo ojalá alrededor de los 30 años, así le falten muchos años a uno. ¿Por qué? Porque con eso uno empieza a tener sensibilidad de, bueno, yo estoy aportando hoy por 10 millones y me dicen que me voy a tener una pensión de 3 millones, pues quiere decir que más o menos mi pensión, o sea, la proporción de mi pensión está cerca al 30-40%, ¿sí? Entonces, con eso yo empiezo a tener más o menos pues una sensibilidad y empiezo a decir, yo tengo que empezar a ahorrar por mi pensión de otra forma, porque claramente si yo entiendo que yo solamente estoy ahorrando el 11%, pues no voy a poder tener una pensión tan cercana a mi salario, ¿sí? Elegir el mejor fondo de acuerdo con la situación. Entonces vuelvo y les digo, dependiendo de la edad de las personas, uno tiene que escoger si prefiere el fondo público o el fondo privado. Y aquí cuando yo digo el mejor fondo es en los fondos de pensiones obligatorias, uno puede estar
he invertido en conservador, moderado o mayor riesgo. Entonces, entender también en qué se invierte cada uno y cuál es la situación pues, o el perfil con el cual uno se siente más tranquilo para tener ahí su plata. Y lo último es entender esa brecha pensional, que es esa diferencia entre lo que yo me estoy ganando y lo que va a ser mi pensión, para entender cómo puedo poner una plata a trabajar a favor mío y mejorar un poco ese tema de la pensión. Entonces acá les muestro un poco otra vez la simulación de pensión, donde ahorita más adelante les voy a explicar qué es ese tema de aportes voluntarios por los cuales uno puede trabajar adicional para mejorar un poco su pensión, pero básicamente este es un ejercicio donde yo muestro que la gente pues empiece a entender cuál va a ser realmente esa pensión. Acá está otro ejercicio diferente donde una persona hace unos aportes voluntarios de 1.000.000 de pesos mensuales y hace un aporte de 15 millones y sube su pensión 1.700.000 pesos mensuales. Y bueno, las ideas como para uno trabajar y ahorrar en pro de su pensión, las ideas pues que yo puedo poner obviamente como asesora pensional, pero obviamente muchas personas tienen otras ideas, es hacer un ahorro en pensión voluntaria destinado única y exclusivamente a pensión. Normalmente cuando uno habla con personas que hacen ahorros en pensiones voluntarias, pues el último fin que tiene ese ahorro es realmente lo que su nombre dice, pensión. Normalmente la gente lo ahorra para la casa, para un viaje, para un carro, o incluso no tienen ninguna destinación específica, sino simplemente para disminuir en la fuente, que hoy en día no tiene tanto beneficio, pero pues igual en algunas personas lo sigue teniendo. Entonces, lo que yo siempre sugiero es deje un pedazo de ese ahorro única y exclusivamente para su pensión y no lo toque. Así se antoje de una casa, de un carro, de un viaje, tenga un fondo única y exclusivamente destinado a su pensión. La segunda idea es hacer aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Eso era lo que ustedes estaban viendo ahorita en las simulaciones. Esos aportes voluntarios en pensión obligatoria, ¿qué significan? Que aparte del 16% que yo hago de aportes todos los meses entre el empleado y el empleador, yo puedo decidir mandar 100, 200, 300.000 pesos mensuales o el valor que yo quiera de manera voluntaria a esa pensión obligatoria para ir incrementando esa bolsita que, como les expliqué, pues es realmente lo importante a la hora de uno pensionarse. Y adicional, esos aportes voluntarios a partir del 1 de enero de 2018 pues tienen un beneficio en renta adicional porque son ingresos que tienen una característica que se llaman ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, con unos topes al año, pero esos ingresos, toda la plata que uno mande para allá es como si no realmente no se la hubiera ganado tributariamente hablando. Y la última opción es, en el mercado existen seguros de vida con ahorro, Escambia de hecho lo tiene y es un seguro de vida donde usted está tranquilo en caso de tener una incapacidad o una muerte, pues para que sus beneficiarios tengan un seguro de vida, pero si usted no se muere ni se incapacita, pues está haciendo un ahorro para cumplir con una plata adicional para el futuro y con eso también complementar su brecha pensional. Entonces, pues la conclusión es empiece a pensar en su pensión desde ya, está a tiempo y pues si ustedes quieren y necesitan, con mucho gusto podemos revisar su situación personal y yo les daré asesoría pues a lo largo de la vida laboral. Muchas gracias, aquí están mis datos para quien los necesite y pues vuelvo y digo muchas gracias a Simplifica por haberme invitado. André, no se te oye, creo que estás en mute. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ay, muchas gracias por avisarme. Te decía que muchísimas gracias por la introducción que nos haces y la explicación que nos vas dando. Me gustaría que por favor nos ayudes a responder algunas inquietudes que nos llegaron por interno durante estos días, como para dar un poco de claridad a las personas que se le generan estas dudas, ¿vale? Nos preguntan, Vale. ¿en qué momento se puede cambiar uno de fondo de pensiones? ¿Cualquier edad es válida? A ver, tú te puedes cambiar entre fondos en cualquier momento, entre fondos privados en cualquier momento. El traslado se puede hacer cada 6 meses. Lo otro es traslado de régimen, que es de fondo público a fondo privado. Esa solamente se puede hacer cada 5 años
y máximo faltando 10 años para pensionarse. Es decir, las mujeres no se pueden trasladar después de los 47 años y los hombres no se pueden trasladar de régimen después de los 52 años. Es decir, si estás en el fondo privado, no te podrías pasar al fondo público ni viceversa. Si tienes 10 años antes de poder Exactamente. pensionar, de la edad para pensionarte, ¿sí? Así es. Gracias. Lo otro que nos preguntan es, eh, ¿qué pasa si una persona está ahorrando para su pensión en un fondo de pensiones, pero muere antes de eh, que se pueda pensionar? ¿Qué pasa con ese dinero? Eh, Siempre existe una garantía. Si la persona en los últimos 3 años ha cotizado mínimo 50 semanas, ¿sí? Entonces, si la persona tiene 30 años y se murió y en los últimos 3 años ha cotizado 50 semanas, su familia va a tener derecho a una pensión que como mínimo es de un salario mínimo. Normalmente esa pensión es un porcentaje del salario que depende un poco de si es una invalidez o una muerte y depende un poco del número de semanas que lleva cotizadas. Ya, en la charla tú lo mencionabas, pero acá también nos preguntan, ¿qué pasa si estoy en un fondo privado y se quiebra o la empresa desaparece o simplemente ya, pues ya no está más? ¿Uno qué hace con ese dinero? ¿Qué pasa con esa Listo. plata? Entonces, mira, esa plata no es tuya. General. Esa plata no es tuya, como yo lo explicaba en la charla, esa plata es un patrimonio se vuelva tuya, los requisitos es cumplir la edad y las semanas o tener pues requisitos de pensión. Entonces, si tú estás en un fondo privado y el fondo se quiebra, simplemente ese patrimonio autónomo que en nuestro caso específico, digamos el tuyo, Andrea, se quebrara el fondo en el que tú estás, simplemente la superintendencia financiera o Asofondos, que es quien nos regula a nosotros, pasa esa plata a otro administrador, que son ellos quienes designen. Ok, Y, acá voy a empezar como con las preguntas que nos están dejando en este momento. Entonces, nos pregunta, si una empleada empieza a cotizar a los 30 años, ¿qué le conviene más, con pensiones o un fondo privado? a ver, si una empleada empieza a cotizar a los 30 años, le quedan 27 años para cotizar. Espérame, 27 por 50 semanas, son 1.350 semanas. Es decir, esa empleada puede decidir estar en Colpensiones o en el fondo privado, dependiendo de lo que ella quiera, porque de todas maneras, con los 25 años o 27 años que le quedan por aportar, va a cumplir las semanas. Mi sugerencia sería un fondo privado porque, como les decía ahorita, tiene que cumplir 150 semanas menos que en el fondo público, ¿sí? Sin embargo, pues cualquiera de los dos va a tener la garantía de pensión mínima y va a tener su pensión. Ok, aquí Carlos Alberto Díaz nos pregunta, ¿por qué pasarse de un fondo privado por venir, por ejemplo, a Colpensiones? Perfecto. Entonces, en ese caso, digamos que vuelvo y digo que es bien importante tener la asesoría anterior, ¿sí? Y muchas personas toman la decisión de pasarse de un fondo privado a Colpensiones por la razón más importante es porque en Colpensiones van a tener una pensión más alta, ¿sí? Eso yo en este momento, Andrea, solamente le sugiero a las personas que ya están cerca de la edad de pensión, es decir, les faltan 12 años más o menos para pensionarse por muchas razones. Primero, porque sabemos que va a haber una reforma pensional, sabemos que esa reforma pensional va a cambiar varias de las cosas y varias de las cosas que sabemos que va a cambiar es la forma como la gente se está pensionando en Colpensiones. Entonces, pues uno no se puede pasar a los 35 años que uno sabe que definitivamente los cambios le van a tocar y pues uno se está pasando en teoría porque le va a tocar el régimen de prima media, ¿sí? Entonces, ¿por qué se debe pasar una persona? Básicamente, primero porque está cerca a pensionarse y sabe que va a tener una mejor pensión. Y segundo, como les decía ahorita, uno sabe que tiene un ahorro importante para que si uno se queda sin puesto en esos últimos 10 años, tenga de dónde sacar la plata y seguir haciendo aportes por un salario similar al que uno tiene y así no se vaya, pues el promedio no se vaya a bajar en esos años. Ok, acá Eh, Nancy Moreno Mejía nos pregunta, hola, ¿cómo puedo hacer para que me ayuden con el traslado por venir a Colpensiones? Nancy,
Yo supongo que nos haces esa pregunta porque debes estar afiliada con Simplifica. Te cuento que ese procedimiento se hace directamente con los fondos de pensiones. Tú debes ir y debes averiguar cuál es el procedimiento. Normalmente es diligenciar unos formularios y radicar de un fondo al otro. La vez pasada que estábamos hablando, Camila, tú me contabas que este dinero, como que cuando uno se cambia de fondo, como que no pasa de una vez de un lado al otro. Hablemos un poquito sobre este tema para contarle a la gente cómo es. O sea, ¿qué pasa cuando tú te cambias de un fondo, bien sea de, no sé, por venir a Colfondos, que son dos fondos privados, o por ejemplo, de por venir para seguir con el ejemplo, a Colpensiones? ¿Qué sucede con este dinero? Listo, Andrea, mira, voy a responder rápidamente esa pregunta que te hace Nancy. Hoy en día, para uno trasladarse de un régimen a otro, bien sea de fondo privado a fondo público o viceversa, exigen una cosa que se llama la doble asesoría. La doble asesoría es que tú tienes que ir a tu fondo de pensiones, en este caso supongo que ella está en Porvenir, tiene que ir a Porvenir y pedir la doble asesoría y asimismo debe ir a Colpensiones y pedir la doble asesoría. Dos fondos, ella va a Colpensiones y pide el traslado. Esa es la forma como se hace. ¿Listo? Ahora sí, para responderte a tu pregunta, Andrea, efectivamente, cuando tú te pasas entre fondos y tú hoy en día estás en Porvenir y tienes 100 millones de pesos y digamos te quieres pasar a Scandia, la plata, o sea, el fondito, el patrimonio autónomo simplemente cambia de administrador y pasa de Porvenir a Scandia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú te pasas de Porvenir a Colpensiones? En ese momento, si sale realmente la plata de ese patrimonio autónomo y se va a Colpensiones, porque pues ya el administrador es otro cuento completamente diferente, los regímenes son totalmente diferentes y la plata entra a Colpensiones a estar en el fondo común que les hablé en un principio. Ok, vale. Listo, Camila, pues creo que no nos han dejado más preguntas acá, no las veo. Perfecto, pues voy a volver a dejar acá los datos de contacto míos. Eh, Dale. Espérame otra vez por si alguien los quiere tener. Vale, listo. Cami, muchísimas gracias. La verdad, creo que esta es una charla bastante interesante y que resuelve muchísimas dudas porque es un tema realmente que uno siempre ha escuchado, ¿sabes? Pero no tiene como la información suficiente ni el conocimiento para tomar una decisión que, pues, es una decisión de vida realmente. Es a largo plazo y tal vez por eso muchas personas no le pueden prestar la atención necesaria o que merece, pero pues bueno, lo que tú decías al principio me llamó muchísimo la atención y es que igual en algún momento todos nos vamos a pensionar y todos estamos ahorrando por eso. Entonces, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por aceptar esta invitación y por darle la claridad y esta información a toda la comunidad de Simplifica. Bueno, creo que Camila tuvo un problema con la conexión y se perdió. De todas maneras, pues nada, te agradecemos mucho, Camila. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Las dudas igual las pueden dejar acá en los comentarios que nosotros las estaremos resolviendo. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego, buen día.